En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos al Señor, saludamos a la Santísima Virgen. Vamos a hacer el himno de la Dolorosa. Vamos a saludar a la Santísima Virgen. Tiembla la tierra y llora, ha muerto el Redentor. Junto a la cruz, Señora, mueres en tu dolor. Hondo penar fecundo, grande como el amor. Todo el dolor del mundo llora en tu corazón. Ya no te quedas sola, sola junto a la cruz. Madre corredentora, hoy nos has dado a luz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar esta mañana. Estamos con toda la Iglesia envueltos en este gran silencio de este día que llamamos Sábado Santo. También se le llama Sábado de Gloria porque esta noche, ya entrando en el domingo, acabado este sábado, celebraremos la Pascua. Pero estas horas del día nos permiten a nosotros podernos transportar a las horas del sábado entre la muerte y la resurrección de Cristo, como esa antesala que de alguna manera replica en el corazón de la Virgen lo que había acontecido en la antesala de la Encarnación. El silencio envolvía el mundo que había dejado de esperar en Dios. De hecho, que aún muchos del pueblo de Dios ya habían dejado de esperar en la llegada de un Mesías. Habían pasado 2 siglos sin que hubiera un profeta. Y aún más, el pueblo de Israel parecía ya no tener tan viva la esperanza. Y sin embargo, después de aquel largo silencio de Dios sin profetas para su pueblo, un día el ángel Gabriel le anuncia a María: alégrate, llena de gracia. Ese alégrate era el anuncio que Dios había de alguna manera anticipado que le llegaría a la hija de Sión. Esa hija de Sión que es su pueblo, el pueblo de Israel, así se le llama, hija de Sión es uno de los nombres. Eso que Dios había anunciado le llega a la Santísima Virgen. Y encuentra a la Santísima Virgen atenta a aquella esperanza. Hoy este silencio, ¿cuánto muda de aquello? Uno podría decir, y todo lo que implica el dolor de haber visto morir a su hijo, de aquel que es el fruto bendito de su vientre. Ella lo tuvo que ver allí, en manos de los hombres, despreciado por ellos y abandonado a la muerte, hasta la cierta apariencia del ser abandonado de su padre,
como contemplábamos anoche, esas palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se arrojaba en un acto infinito de confianza en las manos de aquel que él sabía que no lo iba a abandonar. Pero María todavía no había vivido la experiencia de la resurrección. Sentimientos que estaban en el corazón de la madre. ¿Cómo María había vivido la pasión de Cristo? Podríamos mirar la pasión de Cristo desde los ojos de María y podríamos mirar la pasión de María desde los ojos de Jesús. Jesús sabía que ella había sido asociada a su obra y que ella libremente lo había elegido. Jesús sabía que en el corazón de María no todo era tan claro, porque todavía la luz de la gracia, de la resurrección, no había acontecido. Pero él, contemplando a su madre en la pasión, en las veces que la pudo ver, pero aunque no la viera, Jesús sabía que desde la encarnación el corazón de él y el corazón de ella anhelaban lo mismo. Eran unos en el mismo amor. Eran uno en la misma esperanza. Eran uno en el mismo plan del Padre. Y Jesús sabía de la pasión de su madre. Y Jesús nunca olvidó eso, porque él sabía que su madre estaba asociada a su destino. A donde llegara el hijo, llegaría la madre, porque es la madre la que le permitió al hijo llegar a este fin. Porque sin el sí de María en la encarnación, nunca hubiéramos llegado a contemplar el sí de Jesús en la cruz. Y estamos en esta hora en que el sí de Jesús se cumple, pero se cumple el sí de María, que lo va a renovar al pie de la cruz cuando recibe el testamento de una nueva vocación, de una nueva misión. Ahora eres madre de los nacidos de la Pascua. Jesús nos transfiere a nosotros los derechos sobre la maternidad de María, pero le transfiere a María también la misión de engendrar a los nuevos hijos, cooperando ella directamente en la obra de la corredención. Y entonces trasladarnos a este sábado por la mañana, como en María la esperanza que precedió a la encarnación se renueva. Dios no había abandonado a su pueblo y ella fue testigo en la anunciación, en la encarnación. ¿Cómo Dios habría de abandonar ahora, cuando justamente había llegado la hora de consumar aquel plan? En Juan 2, del 1 al 11, Jesús le había dicho a su mamá: mi hora no ha llegado todavía. Y la Virgen, que comprendió aquello, adelantó la hora de Jesús de alguna manera, haciendo que Jesús realizara el signo de cambiar el agua en vino, el signo de las bodas del Cordero, el signo de la Eucaristía, el signo de la gracia del Espíritu Santo que se derramaría como abundante vino para la alegría del mundo. María comprendía algunas cosas, María vivía al unísono con el corazón de Jesús. Pero sin embargo, ella, en los límites humanos de su condición, aquella mañana, esa firme esperanza también había sido puesta a prueba. Ella sabía que Dios no la había olvidado y que Dios no había olvidado a su pueblo, como ella lo sabía antes de la encarnación. Ahora, ¿quién podía imaginarse lo que significaba la resurrección, aun cuando María lo haya escuchado de Jesús? Jesús se lo habrá contado, Jesús lo habrá hablado con ella tantas veces. No lo sabemos. Jesús sobre esta verdad solo hizo anuncios: sucederá esto. ¿Puede el hombre imaginarse lo que es la resurrección, cuando lo único que a nosotros nos resta es resignarnos a tener que morir y a entregar todo lo que esta vida parece de lindo darnos y regalarnos? El hombre tiene que ir aprendiendo a entregar todo lo que aquí parece disfrutar. Parece una natural resignación con la que hay que aprender a vivir.
Eso es para aquel que no cree y no espera en Dios. Sin embargo, aquí nosotros vamos a contemplarla a María con todo eso lo que Jesús le tiene que haber contado. No sabemos. Todo lo que hablaron 30 años en Nazaret. Porque aquí no solo revive lo que vivió 3 días, también estaba el eco de las palabras del Monte Calvario. Estaba en el eco en su corazón el eco todavía del padecimiento de su Hijo, su rostro, sus gestos, sus sufrimientos. Pero en esto revivían 30 años, 33 años, pero los 30 años de Nazaret también. Nosotros somos los que olvidamos, la Virgen no. A nosotros nos viene una desgracia y olvidamos todas las gracias de Dios. Viene un fracaso y olvidamos todos los triunfos que Cristo nos permitió vivir. Nos duele algo y ya olvidamos todas las veces que Dios nos consoló. A la Virgen no le pasa eso, porque la Virgen tiene un corazón sin la fragilidad del pecado original y que una de sus consecuencias es el olvido de las gracias de Dios. María, en aquella mañana, revive todo lo que ha vivido con su Hijo. Y por eso María es un abismo también para nosotros, linda con la divinidad. Porque lo que se sepultó en aquella tumba era algo de ella también. Era el cuerpo que su Hijo había tomado de ella. El Hijo de Dios era hijo de ella. Y entonces yo les invito a contemplar esta hora, este día, esta mañana, estas horas de la tarde, a la luz de un texto de la Sagrada Escritura. Podríamos, ya lo decíamos anoche, hay quienes predican muy bien el sermón de soledad de la Virgen. Yo hoy les voy a compartir uno de esos sermones del año 1980 de alguien quien fuera nuestro obispo y predicaba a esta hora de la mañana el sermón de soledad de María. Ellos lo hacían con mucha belleza. Nosotros vamos a aprovecharlo a eso. Pero lo que ahora queremos no es hacer un sermón, sino acercarnos a la Sagrada Escritura y hacer el ejercicio de contemplar a la luz de la palabra de Dios lo que al menos un poco el Espíritu Santo nos puede hacer comprender de lo que había en el corazón de la Virgen. Cómo en el corazón de la Virgen resuena toda la historia del pueblo de Israel y toda la historia de la humanidad, porque lo que sucedió en Israel se repite en nosotros. Dios está amenazado de muerte. Al hombre le cuesta vivir a la luz de la verdad. El hombre quiere un Dios que le sirva a sus gustos y no un Dios que le pida fidelidades al amor. Nos pasa a nosotros. ¿Cómo nos gustaría que Dios nos resolviera todos los problemas? Pero el gran problema es que nosotros no lo queremos a Dios. No creemos en su voluntad y en sus planes. Y entonces las naciones se construyen al margen de los designios de Dios. Y entonces en María resuena también esto. Si hace 2000 años decretamos su muerte, hoy lo haríamos y tal vez un poco peor. Porque como hace 2000 años, Dios tampoco calza muchas veces en nuestros ideales de ser cristianos. Quisiéramos un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin tener que sufrir, un cristianismo sin tener que cumplir los mandamientos, un cristianismo sin tener que morir a nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra mezquindad, toda nuestra búsqueda egoísta de placeres del mundo, de beneficios y aprobaciones temporales. Anhelamos que esta vida se prolongue, ¿por qué? Porque anhelamos los placeres y no siempre la gloria del cielo. Si anheláramos en serio la gloria del cielo, en nada podríamos compararlo con esto aquí. San Ignacio de Loyola cuenta por allí en uno de sus escritos que mirando al cielo, él mismo decía, miraba al cielo y me nacía este pensamiento, qué poco y qué nada es todo esto. Que nada es todo esto comparándolo con el cielo. Y entonces lo que le pasó a Jesús hace 2000 años le pasaría hoy y le pasa hoy por nuestro pecado.
No tenemos que ser ingenuos para acusar a los judíos de hace 2000 años, a Pilato, a Herodes, a Judas. Hoy somos nosotros. Si Dios se sentara frente a nosotros, en verdad nosotros seríamos, y lo somos, discípulos fieles. Estaríamos del lado de aquellos que mueren por Él, o de aquellos que se avergüenzan y se acomodan frente a los ojos del mundo para no caerle tan mal al mundo, y así despreciamos a Cristo. Todo esto, queridos hermanos, no vamos a contemplar o no vamos a hacer un sermón de la Virgen, sino de la soledad de María, sino vamos a contemplarla a María, que ella nos dé su sermón, que ella, de la fuente de su corazón, donde supo guardar las palabras de su Hijo y cuanto Jesús hizo, nos sirvamos nosotros, a la luz del libro de las Lamentaciones del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama de las Lamentaciones. Uno de los textos de este libro tiene un pasaje, que se le aplica a la Virgen para este día. Yo se los voy a leer. En el libro de las Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. Todos ustedes los que pasan por el camino, fíjense bien y miren si hay un dolor comparable al mío, a este dolor que me atormenta, porque el Señor ha querido afligirme en el día de su furor. Este es uno de los textos que se aplica a la Virgen. ¿Acaso hay dolor semejante al mío? Pero sin embargo, este texto, que proféticamente de alguna manera es aplicado a la Virgen, lo vamos a comprender en el contexto del libro. Tiene 5 lamentaciones, atribuidas a Jeremías, escritas en el siglo VI a.C. Siglo VI a.C., para que se hagan una idea. El pueblo de Israel había sido llevado al exilio y eso era considerado como una muerte. Todo había sido destruido el templo y la ciudad había sido destruida. Es la experiencia que vivimos hoy tras la muerte. La muerte de Cristo es como esa experiencia de una ciudad, la Jerusalén, que fue destruida, abatida. El templo destruido, la ciudad y el pueblo llevado a la esclavitud, a Babilonia. Es allí donde después se va a escribir el libro del Génesis, en los relatos de la creación, cuando el pueblo de Israel comprenda que Dios es el Dios de todos los pueblos, no solo el Dios de Israel. Pero aquí lo que a nosotros nos interesa es el contexto en el que estas lamentaciones se escriben. Parece ser un sábado santo, un sábado a la mañana. Todo se había derrumbado. Habían quedado unos pocos testigos, algunos que quedaron en Jerusalén, dice, para contemplar la ruina de mi ciudad, de mi pueblo, de la hija de Jerusalén, la hija de Sión. Y yo les voy a ordenar los cinco himnos, las 5 lamentaciones. De cada una les voy a dar una breve definición, para que ustedes solitos quieran rezarlo y al rezarlo lo apliquen al siglo XXI. ¿Cuáles son las ruinas que nosotros contemplamos hoy? ¿Cuáles son esas lamentaciones en el corazón de la Virgen? La Virgen no solo se duele de ver a su Hijo en la tumba, se duele de ver 2000 años después a muchos de sus hijos elegirlo, volver a ponerlo en la muerte a Cristo en su alma. Eligen no fiarse de Dios, eligen no servirse de su gracia. Y entonces el dolor de María no es solo por su unigénito, lo es también por todos los que haya sabido ella cooperar en el ser engendrados por la Pascua de Cristo en el bautismo. 5, que está dividido una por capítulo. Son 5 capítulos y ustedes pueden leer la que quieran. O las 5, no es un libro largo, es muy corto. Pero tiene 5 partes. El libro de la Lamentación es completo. Si lo tienen a mano, pueden abrir la Biblia y contemplarlo. El primer capítulo es la soledad.
no hay consolador. La primera experiencia cuando la ciudad está destruida es la sensación de soledad. Está todo destruido, no hay refugio. Y hace la experiencia el escritor de las Lamentaciones: ya no hay consolador para nuestra alma. Ya no hay descanso. ¿Y cuál es la experiencia que hace el pueblo de Israel? Fuimos engañados. Dice, tuvimos falsos amantes, amamos cosas y abandonamos a Dios. Amamos lo que no nos pudo dar la salvación. La primera experiencia en estas Lamentaciones es la soledad. El hombre del siglo XXI, para no confesar la angustia de su soledad, vive hacia afuera llenando de cosas exteriores su vida. Y vive seducido por falsos amantes, el dinero, el poder y el materialismo. Y en eso busca el placer. Falsos amantes que al final dejan en soledad su alma y la experiencia. María contempla en su corazón este dolor, la soledad de los hijos que abandonan al que en verdad los ama. Segunda lamentación o segundo capítulo, pero es segunda lamentación. Desprecio. Esto es muy fuerte, porque la experiencia del que se encuentra así, y entonces Dios nos despreció. Dios ha despreciado su heredad. Y esta otra consecuencia, es más fuerte el enemigo. ¿Por qué? Porque él no pudo librarse de la muerte. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Sentir que Dios ya no nos escucha y no nos quiere. ¿Por qué? Porque no tenemos consuelo, no tenemos luz, ya no tenemos entusiasmo y no sabemos para qué seguir viviendo. Sentimos el desprecio de Dios, entre comillas, obviamente. El demonio es más fuerte que Dios, el mal será más fuerte, el enemigo es más fuerte. Esa es la pregunta que nace. El enemigo es más fuerte. Es la tentación, el demonio que se muestra como un gigante, como Goliat frente a David. Y le tenemos miedo. Y entonces, para poder soportar esto, nos plegamos a ese poderoso. Y entonces vivimos en la mentira, en la tibieza, en la mediocridad, en el materialismo, en la sensualidad. ¿Para qué? Para ponernos del lado del poderoso. Porque quedarnos del lado del débil, del lado de la verdad, de la justicia, del evangelio, hoy parece insoportable, porque es más fuerte que nosotros. Y la Virgen también en su corazón padece esto esta mañana. Ver que 2000 años después nosotros consideramos que Dios nos desprecia cuando no nos complace o cuando las cosas no suceden como esperábamos. Entonces Dios no nos ama porque no ha curado a mi enfermo, porque Dios no me ha atendido en esto. Dios me desprecia porque me hicieron esto. Y la Virgen padece también lo que esto va entrañando en el corazón de los hijos, que experimentamos que Dios nos desprecia. No creemos en el amor infinito de Dios. Y aquí aparece nombrado muchas veces, y ustedes van a prestar atención, hija de Sión, hija de Sión. Porque está destinado al pueblo de Israel, la hija de Sión. Hoy la Virgen podría decirlo de la Iglesia. ¿Por qué tantos cristianos abandonan la Eucaristía? ¿Por qué buscan en otros dioses lo que solo Dios en verdad tiene para darles? Y entonces le confiamos más
al enemigo que a nuestro Dios. Y la Virgen ve a muchos hijos suyos abandonar a Dios. Pero no solo abandonarlo, sino despreciarlo, creyendo que es Dios el que le desprecia. La tercera lamentación, la ruina. Parece todo esto imposible de ser restaurado. Imagínense aquel sábado de la mañana en el corazón de la Virgen. Ella sabía que Dios no iba a dejar de cumplir sus promesas, que el reinado de Cristo sería para siempre. Se lo había dicho el ángel. ¿Cómo Dios lo realizaría? Pero sin embargo, para nosotros, eso ya es más difícil. La Virgen sabe que a nosotros nos cuesta mucho esperar, que a nosotros nos resulta a veces hasta insoportable que Dios no responda ya. Y aquí el libro de las Lamentaciones aparece como una luz en estas lamentaciones y dice: es bueno esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Ver la ruina, ¿cuál es el riesgo? De decir, yo me voy. Yo ya no espero que Dios restaure esto. Esto es imposible para Dios. La Virgen padece en su corazón que nosotros no esperemos en Dios que pueda restaurar y salvar este mundo. Decimos, este mundo no tiene remedio, como si 2000 años después nosotros olvidáramos que de la muerte Cristo resurgió triunfante, que Dios lo hizo todo de la nada y lo puede restaurar con su sola acción del Espíritu, si el hombre así se deja. Contemplamos la ruina, la Virgen también contempla la ruina de nuestras almas en el pecado y de tantas sociedades y pueblos construidos al margen de Dios. Pero la Virgen se ha acercado en Lourdes, en Fátima, en San Nicolás. La Virgen se ha acercado para decirnos que el Señor sigue teniendo puesta su mirada sobre este mundo y que Dios puede restaurar si nuestros corazones se lo dejan. Levantemos en nuestras manos el corazón hacia el Dios del cielo. Ustedes lo van a leer, esto está escrito en el libro de las Lamentaciones. Levantemos en nuestras manos el corazón hacia el Dios del cielo. Esa tercera lamentación ya despierta la confianza. Es como que si no nos lo estaría diciendo la Virgen, es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. Levanta hacia Dios tu corazón, hacia el Dios del cielo. Ustedes irán contemplando con esta lectura y extraerán de allí los versículos que les ayuden a poder ir desentrañando con María, mirar esta hora de la historia, no solo la de hace 2000 años, sino la de hoy. Esto es lo que Jesús iba viendo en el corazón de su madre. La historia encuentra en María como una pieza clave, antes de la encarnación y antes de la resurrección, y ahora antes de la venida gloriosa de Cristo, porque por eso estamos contemplando a la Virgen, porque son las tres esperas de María: la encarnación, la resurrección y el retorno glorioso. Ahora lo hace con nosotros. Ella es con nosotros que va haciendo este camino de un nuevo Nazaret para nuestra propia resurrección. Y por eso contemplamos con ella esto. Y lo que vivió el pueblo de Israel
no se reedite en nosotros, aunque allá lo estemos o a veces lo hemos vivido. Haciendo estos ejercicios espirituales queremos vivir de estas certezas, queremos renovar estas certezas y vivir de esta experiencia, del que el plan de Dios no es arrebatado por el enemigo. El Señor sigue siendo en su providencia quien dispone todas las cosas. La cuarta lamentación, si bien sigue todavía animando a la confianza, aparece también este dolor en el corazón de la Virgen. Una de las lamentaciones es que los falsos profetas nos engañaron, así como aquellos falsos amantes en los cuales esperábamos nosotros o confiábamos que tendríamos consuelos en esos placeres del mundo. Ahora falsos profetas que nos engañaron en el camino, que nos dijeron que para ser felices no había que seguir el camino de la cruz, que había que buscar un cristianismo que se acomode al mundo, un cristianismo que no nos exigiera tanto, un cristianismo en el cual las cosas sucedieran y se organizaran como a mí me gusta, y cada uno podía elegir del cristianismo lo que le gustara y le sirviera, no como Dios se lo pide. Una de las lamentaciones que la Virgen padece mucho es ver a sus pastores, a los sucesores de su Hijo, que engañamos muchas veces a las ovejas, muchas veces, ofreciéndoles caminos que no son los de Cristo. Y entonces vamos detrás de esos falsos profetas. Nos libre Dios de serlo también. Pero así también padres que son falsos profetas para sus hijos, porque los entusiasman en los logros de este mundo, pero nunca les hablaron del cielo, no les mostraron el camino de la santidad, no les hablaron de la cruz y del sufrimiento, que es parte de la planificación de la propia vida. Yo no puedo planificar mi vida al margen de la cruz, porque el amor tiene cruz. Falsos profetas que me engañaron. La Virgen también ve cómo padres, formadores, pastores, que somos falsos profetas cuando no hablamos de las cosas del Señor, cuando engañamos con falsas alegrías, falsas realizaciones de cosas solo temporales. No es que aquí no haya que gozar de nada, pero tanto cuanto, lo hemos dicho en principio y fundamento, tanto cuanto eso me sirva para la gloria de Dios y bien de mi alma. Y la Virgen se lamenta, se duele de ello, de falsos profetas que engañan a sus hijos. Y eso no sucede solo hace 2000 años, eso también sucede hoy. Y la última lamentación, la confianza. Termina la lamentación en una experiencia así, de ruina, de soledad, de desengaño por los engaños de quienes le llevaron a esta ruina. Estoy solo, está todo destruido. Se han ido todos al exilio y yo estoy aquí contemplando un mundo que se derrumbó. Así es, el que lo escribe es un habitante de Jerusalén que se quedó o que pudo quedarse. Y de pronto, una mañana, despierta y el templo destruido, la ciudad destruida, yo estoy solo. Unos pocos israelitas habían quedado. Soledad, ya Dios no está aquí, el templo está destruido, ruina. ¿Dónde están los falsos profetas, los profetas que nos auguraban glorias si nosotros seguíamos esos caminos? Seguimos sus caminos y aquí estamos, en ruina y soledad. 2000 años después, ¿qué vemos alrededor? ¿Vamos a seguir por aquí? ¿Qué nos diría la Virgen en su soledad? Si ya me he lamentado de ustedes por esto, ¿van a seguir los caminos de los falsos profetas, de los falsos amantes que les engañan con las cosas solo de este mundo?
un cristianismo a media, acomodado, buscando solo no estar tan mal, solo de cumplimiento. Vamos a enamorarnos del Señor y de su palabra. Vamos a amar a la iglesia también con sus pecados. O vamos a amar de la iglesia solo lo que nos gusta. Y entonces la quinta lamentación es la confianza y vivir la experiencia de que solo nos queda la plegaria. Porque así termina. Vuélvenos hacia ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como en los tiempos pasados. Esto lo rezaban 5 siglos 6 antes de Cristo. Vuélvenos hacia ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como en los tiempos pasados. Y termina diciendo: ¿o es que nos has desechado completamente y te has irritado con nosotros sin medida? Y así termina. La Virgen, quien padece de una manera indecible lo que el amor le hace padecer, porque está unida a su Hijo Jesús, se convierte en ese lugar donde las promesas de Dios encuentran un lugar. El eco de las promesas siguen resonando en el corazón de la Virgen. Todas estas cosas las queremos contemplar con ella. Estas 5 cosas que de alguna manera nos ayudan a entrar en estas lamentaciones. Contemplar la pasión no desde hace 2000 años, sino la pasión de hoy. Este es el ejercicio de ahora. ¿Cuál es la petición que le vamos a hacer a Dios en este ejercicio? Primero, buscar la mirada de Dios cuando me ponga a orar. Y hoy sentir que la mirada de Dios ha cerrado sus ojos, pero para que yo pueda tener la luz. Sus ojos se han cerrado en la muerte, para despertarme a mí de la muerte, para librarme de la muerte eterna. Buscar su mirada y con María ver que esa mirada se ha apagado y quedarme con ella. La composición del lugar, estar con María, en su dolor, en su soledad. El miedo había embargado el corazón de los demás, el de ella no. Ella no dudaba de Dios, pero no sabía cómo Dios se iba a manifestar aquí. Ella estaba viva en la esperanza. La petición, pedir aquí, poder entrar en el corazón de María, donde Jesús entró para aprender a ser como nosotros. Fue en María que Jesús aprendió el ser hombre. El consumar la obra de Jesús fue también obra de María. Entonces, entrar en el corazón de la Virgen. La gracia, Señor, de poder conocer el corazón de tu Madre. Y desde allí leer la pasión de hoy. Porque es como mirar con Jesús el corazón de la Madre y ver así la pasión en el corazón de la Madre. Pero es la pasión no por Cristo solamente, sino por todos nosotros. Para que estas lamentaciones que expresan un momento de sufrimiento del pueblo de Israel sirva para nosotros de lección, porque entre aquello y nosotros media la entrega de Cristo. Y Jesús y la Virgen es la que nos quiere ayudar en la esperanza, sostener en nuestras luchas y dejar que estas lamentaciones puedan ir encendiendo en nosotros esos deseos, esos sentimientos, esos pensamientos que estaban en el corazón de la Virgen, y escucharlo, decirlo de ella. Lo que ustedes van a leer aquí, lamentarme por este mundo, pero no para quedarme lamentando de ello. ¿Y yo qué he de hacer? ¿Qué hice, qué hago y qué haré por Cristo? ¿Seguiré llorando las ruinas de mi pueblo o haré algo por mi pueblo? ¿Seguiré llorando las ruinas de mi vida o haré algo por mi vida? ¿Seguiré llorando, lamentando las ruinas de los míos o haré algo por los míos? Son 2 posibilidades: mirar las ruinas y creer en verdad que Dios ya no está, o con María, creer que cuando la semilla muere es en verdad cuando hay esperanza.
La semilla ha muerto. La semilla se ha sepultado. Este mundo tiene esperanza porque Cristo ha muerto. Es duro decirlo, más difícil es creerlo y aún más vivir de eso. La Virgen nos quiere enseñar a eso. Contemplemos, y con esto terminamos lo que estamos haciendo, los ejercicios espirituales, la tercera semana. Ya a las 4 de la tarde, para los que quieran, ya vamos a comenzar a mirar el amanecer del primer día. Vamos a empezar a prepararnos a la vigilia pascual. Yo les voy a servir el hecho de la resurrección y los textos que esta noche ustedes van a escuchar en la liturgia, y ya prepararlos a la tarde para que cuando comience la celebración ustedes los puedan seguir en su Biblia. Queridos hermanos, vamos a saludar nuevamente a la Virgen, dándole gracias también porque la fidelidad de Jesús es fidelidad de María, porque el sí de ella permitió el sí de Jesús. Y que Jesús pueda ahora también estar de alguna manera vivo en la esperanza de su madre. Ella creyó que no todo había acabado allí. La certeza de la madre estaba en las promesas de Dios. Nuestras certezas en nuestro mundo no están en los poderes de este mundo. No serán los poderosos de este mundo quienes salven a este mundo. Ellos van camuflando su engaño. Hoy son unos y mañana otros que nos prometen un paraíso terrenal. No existe el paraíso terrenal, ya lo perdimos. Si no sirven a los poderes del Señor, a sus planes y a sus proyectos, todos fracasarán. Hoy nosotros contemplamos con María las ruinas de nuestro pueblo, las ruinas de ese templo de Cristo que se sumergió en la muerte. ¿Qué vemos? Una semilla que se ha sepultado o una ruina de la cual ya nada se puede esperar. Vemos un mundo que puede ser salvado por Dios o un mundo por el cual ya no vale la pena consagrar nuestra vida. Vivir santamente, comprometernos en nuestro servicio. En el corazón de la Virgen madurémoslo y dejemos que la Virgen nos haga contemplar y meditar en estas cosas. Vamos a saludarla, a la Santísima Virgen, con este himno que cantábamos recién al inicio. Vamos a mirarla a ella. Y vamos a cantarle. Tiembla la tierra y llora, ha muerto el Redentor. Junto a la cruz, Señora, mueres en tu dolor. Hondo penar fecundo, grande como el amor. Todo el dolor del mundo llora en tu corazón. Hondo penar fecundo, grande como el amor. Todo el dolor del mundo llora en su corazón. Si la semilla muere, nace una nueva flor. Vuestro dolor florece, Madre en la redención. Sobre tu alma herida,
Ya no te quedas sola, sola junto a la cruz. Somos también ahora hijos como Jesús. Ya no te quedas sola, sola junto a la cruz. Madre corredentora, hoy nos has dado a luz. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grava en mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.